estamos aquí muchos. Y bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos a este webinar. Mi nombre es Gemma Trigueros, yo trabajo en el área de salud y alimentación de OCU y el webinar lo va a dar mi compañera Cecilia Callejo. Ella es especialista en nutrición y lleva todos los temas de nutrición de nuestra organización. Y como ya os he dicho, el webinar se va a grabar. Luego podéis acceder a él si no lo habéis terminado de ver, si llegáis tarde o si simplemente perdéis la conexión o os tenéis que salir en algún momento. Y también deciros que para las preguntas, pues las pongáis en las preguntas y respuestas del menú de Teams. Muchas gracias. Bueno, pues Cecilia, si quieres, puedes empezar ya. Pues muchas gracias, Gemma, y bienvenidos a todos a este webinar sobre cómo adelgazar, perder peso sin que se vea afectada nuestra salud. Es un webinar, este es el índice que me gustaría plantearos y que me gusta hacer un recorrido sobre diferentes aspectos y al final, tal y como ha dicho Gemma, pues abriremos un tiempo para preguntas. Bueno, en realidad este webinar como objetivo tiene identificar cuándo y cuánto es necesario perder peso. Para ello, poder entender qué significa cambiar de hábitos. Y por otro lado, vamos a intentar aprender a identificar todos los tratamientos milagrosos, porque al final el objetivo final va a ser evitar poner en riesgo tanto nuestro dinero como nuestra salud. Como deciros que esto no pretende ser una consulta dietética, simplemente vamos a dar una serie de nociones y de conceptos teóricos para guiaros a la hora de querer perder peso sin que vuestra salud se vea afectada. Un poco para ponernos un poco en situación, deciros que más de la mitad de la población adulta española tiene excesos, tiene sobrepeso u obesidad. Y los datos en la población infantil no son mucho más halagüeños. Y el problema es que muchos de estos niños terminarán siendo adultos con sobrepeso u obesidad. Y es que el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo de enfermedades no transmisibles. Estoy hablando de diabetes, estoy hablando de enfermedades cardiovasculares y de algunos tipos de cáncer, como puede ser el cáncer de colon. Por lo tanto, el sobrepeso y la obesidad es un problema de salud pública, un problema que está en mente de muchos de nosotros. No sé si recordaréis que cuando os inscribisteis en el webinar os pedimos que rellenaseis una encuesta, que os agradezco a todos los que lo habéis hecho. Y bueno, aquí sí que es cierto que menos de la mitad dijisteis que habíais seguido una dieta de adelgazamiento en el último año. Y en la mayoría de vosotros la dieta había sido prescrita por un dietista o por un médico. Cuando nos preguntamos si habían cumplido las expectativas estas dietas, sí que es cierto que la mayoría de vosotros lo habían hecho, pero en el caso negativo habíais alegado razones de que eran monótonas, tediosas, difíciles de seguir y que no habíais conseguido los resultados deseados, es decir, no habíais conseguido perder peso. Y esto abocaba al abandono de la dieta. Pero vamos un poco a ponernos en situación. ¿Y qué quiere decir perder peso? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sobrepeso u obesidad? Y es que en realidad estamos hablando de una acumulación excesiva y anómala de grasa corporal que puede perjudicar nuestra salud. Y también no quiero que perdáis de vista que nuestro cuerpo necesita grasa. La grasa corporal es vital. O sea, no podemos pretender tener un cuerpo con 0 gramos de grasa. Y bueno, ¿cómo se mide este exceso de peso? Pues se puede medir a través de la bioimpedancia, que es una corriente eléctrica que recorre nuestro cuerpo y puede diferenciar nuestra masa magra de nuestra masa grasa. También con un plicómetro, que es un instrumento que ayuda a medir los pliegues subcutáneos y en realidad lo que va a medir es la grasa periférica. Y hay una relación entre la cantidad de grasa periférica y la grasa total. Con una cinta métrica, pues tan sencillo como medir la periferia de la circunferencia de nuestra cintura y si esta es superior a 102 centímetros en los hombres u 88 centímetros en las mujeres, estamos hablando de obesidad central. Y es que es la obesidad donde el exceso de grasa está más repartida en la parte torácica, en el tronco. Y es que esta obesidad central está más relacionada con problemas de salud cardiovascular. Y por último, tenemos la báscula de baño que tenemos todos en casa y ella lo que va a hacer es simplemente medir nuestro peso corporal. Bueno, ¿y qué podemos hacer con ese peso corporal? Pues ese peso corporal nos permite conocer nuestro IMC, que es un indicador muy sencillo
que lo que nos hace es una relación entre nuestro peso corporal y nuestra estatura. Sí que es cierto que tiene ciertos fallos, si podríamos decir, y es que, por ejemplo, para menores de edad no funciona, habría que introducir unos coeficientes de corrección, y para personas con un desarrollo importante de la masa del músculo y de la estructura esquelética, pues sí que puede dar error. Pero con todo y con ello es una herramienta de salud pública que ayuda a diferenciar las personas que puedan tener sobrepeso o incluso que puedan tener obesidad. Yo os invito, en el chat creo que os han facilitado este enlace, si queréis podéis entrar pinchando en el enlace. A ver si me funciona, sí. Vale, es nuestra página web en el cual os ayuda a calcular el IMC. Seleccionáis el sexo, una edad. Os recuerdo que tiene que ser mayor de 18 años, un peso y una estatura. La estatura la ponéis en centímetros, le dais a buscar y os aparece una gráfica. Os aparece el valor, en este caso, en el ejemplo que yo he utilizado, son 25,7, que corresponde a un sobrepeso moderado. En la gráfica, el resultado aparece en forma de un punto blanco, no sé si lo veis bien, y en este caso, justamente, está en esta franja naranja que corresponde a lo que es sobrepeso. Este área que está por encima sería obesidad, esta franja verde corresponde al normopeso y por último todo esto sería bajo peso. Me gustaría llamar vuestra atención en justamente esta franja verde que es el normopeso. En el ejemplo que he elegido, una persona de 1,65 m, si os dais cuenta, la horquilla de normopeso es bastante amplia, de hecho corresponde a 17 kilos. Por lo tanto, el ejemplo que yo he elegido, esta persona podría encontrar su normopeso en una horquilla de 17 kilos, es decir, que es un margen bastante amplio. Y esto me lleva a hablaros de, a ver si puedo volver a la presentación, de hablaros del siguiente concepto, que es lo de peso ideal. Pero antes que nada, quiero que tengamos bien claro que no es lo mismo la figura de nuestro peso, es decir, podemos estar justamente en esa franja verde de normopeso, pero no estar satisfechos con nuestro cuerpo. Eso nos lleva a que a la hora de querer perder peso, tenemos que diferenciar cuestiones estéticas a realmente cuestiones relacionadas con la salud médicas, que son las que están más relacionadas con el sobrepeso o la obesidad. Por lo tanto, cuando tenemos que ser razonables, aceptar nuestro propio cuerpo y buscar ese peso con el que nos vayamos a sentir a gusto con nosotros mismos. Y ese va a ser nuestro peso ideal. Es un peso con el que nos sintamos satisfechos desde un punto de vista físico, porque no nos va a limitar nuestra vida cotidiana, desde un punto de vista fisiológico, porque sí es cierto que personas con sobrepeso, si pierden un 10% de ese peso, sus parámetros bioquímicos se ven mejorados y sobre todo psicológicamente. Y todo esto dentro de unos parámetros de salud. Así pues, una vez que hemos identificado ese peso ideal con el que nos vamos a sentir a gusto, ya podemos empezar a plantearnos perder peso. Para perder peso, 3 pilares. Me imagino que ya supondréis cuál es el primero. Y el primero está relacionado con los hábitos alimentarios. Aquí no vamos a hablar de dietas. Aquí se habla de cambiar nuestros hábitos alimentarios, nuestra forma de comer. Porque las dietas lo que hacen es que en un momento temporal cambiamos nuestra forma de comer, perdemos peso, pero luego volvemos a nuestros hábitos anteriores, de tal forma que al final volvemos a recuperar el peso y se vuelve a empezar. Hacemos una dieta, perdemos peso, recuperamos peso, de tal forma que se vuelve un ciclo vicioso. Si cambiamos nuestros hábitos, lo vamos a hacer de forma permanente. Y por lo tanto, ese peso que perderemos será permanente. Pero claro, para perder peso primero hay que hacer un ejercicio de concienciación, de analizar nuestros propios hábitos de alimentación. Para ir identificando, pues a lo mejor esas conductas, picoteos, grandes cantidades de comida, o a lo mejor no podemos prescindir de ese chocolate. Entonces, nosotros, por ejemplo, en OCU tenemos este cuaderno de alimentación que es como un diario, donde hay una serie de cuestionarios, de test, que nos ayuda a identificar esos errores que podemos
cometer y nos ayuda a mejorar nuestra alimentación. Y así de tal forma a conseguir una alimentación saludable. Pero cuando hablamos de alimentación saludable, ¿a qué nos referimos? No sé si tendréis todos en mente la pirámide alimentaria. Y la pirámide alimentaria lo que es una representación gráfica de cómo tiene que ser nuestra alimentación en general. La base son productos de origen vegetal. Estoy hablando de frutas, de verduras, de cereales integrales, de legumbres. Y a medida que vamos subiendo en la pirámide, van apareciendo grupos de alimentos cuyo consumo tiene que ser o en menor cantidad o en menor frecuencia. Hasta tal punto que al final, en la cúspide, tenemos aquellos productos cuyo consumo tiene que ser tanto en menor cantidad como en menor frecuencia. Pero esto es una visión general de cómo tiene que ser nuestra alimentación. Y para plasmarlo de forma más práctica, pues el plato saludable nos ayuda un poco a confeccionar nuestras comidas de diario. De tal forma que él nos aconseja que nuestras comidas, la mitad de los alimentos sean frutas y verduras, frescas y, a ser posible, de temporada. Que una cuarta parte estén representados por cereales integrales y otra cuarta parte por proteínas saludables. Cuando hablamos de proteínas saludables estamos hablando de pescado, de carne, de lácteos, de huevos, pero también de legumbres. Esto significa que no es necesario comer un plato a base de proteína animal mañana y tarde todos los días. Podemos comer un día, confeccionar una comida solo con legumbres y verduras. Estos platos tienen que estar aderezados con aceites saludables, aceite de oliva, y el agua es el mejor acompañamiento. Por lo tanto, si conseguimos cambiar esas pautas que teníamos previamente, que hacían que tuviésemos ese exceso de grasa y adquirimos una dieta saludable, muchas veces lo que hacemos es disminuir nuestra ingesta calórica, porque lo que hacemos es sustituir alimentos con una alta densidad energética, como pueden ser procedentes de platos preparados o de productos de aperitivos, por productos con una densidad energética menor, como son los productos de origen vegetal. Y esto hace que bajemos también nuestra ingesta calórica. Pero claro, perder peso no es solo bajar nuestra ingesta calórica, sino también aumentar el gasto energético. Y eso se hace con actividad física. No estoy diciendo que nos tengamos ahora que apuntar a un gimnasio y machacarnos, es simplemente movernos más, subir más escaleras, hacer más recados andando, de tal forma que disminuir al máximo los periodos de sedentarismo, periodos que estemos sentados sin movernos. Lo mejor es una combinación entre un ejercicio aeróbico, que lo que va a hacer es fortalecer nuestra salud cardiovascular, y un ejercicio anaeróbico, un ejercicio de fuerza que fortalece nuestros huesos y sirve para prevenir la osteoporosis. ¿Cuál es el mejor ejercicio? El que nos guste, con el que nos lo pasemos bien, porque al fin y al cabo lo importante es ser constante, no estar un fin de semana haciendo deporte y de lunes a viernes no hacer nada. Es algo que tenemos que hacerlo constantemente, pequeños retos, a lo mejor andar un poquito y luego ir subiendo la intensidad en función de cómo nos encontremos. Si lo hacemos acompañado siempre es mucho más divertido, más liviano, más también nos motiva salir con alguien. No hay que perder de vista que el agua es la mejor forma de hidratarse y también es muy importante tanto hacer ejercicios de calentamiento antes del ejercicio como ejercicios de estiramiento una vez que hayamos terminado. Porque de esa forma lo que vamos a hacer es evitar las lesiones. Y es que si nos lesionamos, paramos y entonces volvemos a la inmovilización y al sedentarismo, cosa que no queríamos. Y el tercer pilar, que muchas veces no se tiene en cuenta, es la importancia del bienestar emocional. Es decir, si no estamos motivados, no podemos llevar a cabo un reto tan importante como es cambiar nuestros hábitos de vida. Y es importante conocer el binomio que puede existir entre nuestros estados de ánimo, nuestras emociones con la conducta alimentaria. Muchos hemos vivido ese momento de un disgusto y de repente o nos ha dado por comer o se nos ha cerrado el estómago. Y es lo que llamamos el comer emocional. Y entonces es muy importante buscar una alternativa para gestionar esas emociones. Para ello, pues podemos buscar una actividad placentera. No sé, a todos nos ha pasado de haber estado de tertulia con amigos durante horas y se nos ha olvidado el comer. O simplemente ponernos unas zapatillas, salir al campo, dar un paseo, o también buscar el apoyo de las personas de nuestro entorno, es decir, un consuelo, un consejo, y también el de los profesionales. Y aquí permitidme que os haga alusión a una campaña que tenemos desde OCU,
en la cual somos conscientes de la falta de profesionales, de psicólogos en el Sistema Nacional de Salud, y es una petición porque realmente es importante cuidar nuestra salud mental. Así pues, perder peso sin que nuestra salud se vea afectada es sencillamente cambiar nuestros hábitos de alimentación, actividad física, pero también cuidar nuestra salud mental. A pesar de ello, en el mercado tenemos una serie de dietas, aparecen muchas en internet, en las redes sociales. De hecho, algunas de estas dietas que aparecen en la pantalla me las habéis mencionado en el cuestionario de cuando os inscribisteis en el webinar. Aparecen también en las revistas o están promocionadas por famosos. En OCU tenemos una base de datos donde se recopilan estas dietas y muchas más, en la cual hacemos una descripción de estas dietas, en qué consisten, y hacemos una valoración sobre su efectividad y sobre su posible riesgo en nuestra salud. Pero es que, aunque parezca mentira, algunas de estas dietas nos hacen auténticas promesas fantasiosas. Y me gustaría, mostraroslo a través de este vídeo. Espero que... Mira, he traído una cosa para ti. ¡Qué casualidad! Yo también te he traído un anillo, pero el mío es biomagnético. Te lo pones y en menos de 24 horas empiezas a perder peso. Pero, ¿de qué hablas? ¿Que sí? ¿No decías que querías perder barriga? Para perder peso existe un solo producto, Diet Ring, el único sistema que incorpora la acupuntura china de los dedos para perder más de 15 kilogramos de inmediato. Y lo mejor de todo es que puedes perder kilos justo de donde tú quieras. Con Diet Ring, usted mismo puede decidir qué parte de su cuerpo quiere adelgazar. Use el anillo en el dedo meñique para perder peso en todo su cuerpo. Colóquelo en el dedo anular para reducir centímetros de su estómago. Póngalo en el dedo medio para perder tallas de su cadera. Y reduzca el volumen de sus brazos colocando el anillo en el dedo índice. Anda, pruébalo. No hay que hacer nada, solo llevarlo puesto. Así, sin ejercicio y sin dieta. Nada. Usted no necesita hacer ningún tipo de dieta en específico. Solamente tendrá que usar este hermoso anillo y observar cómo baja de peso. Mira, estaba pensando que si te gusta tanto el anillo, casi que podíamos cambiarlos. Es que casi prefiero el mío. Oye, pero... Si quiere adelgazar, no desperdicie 40 euros en productos milagro que no sirven para nada. Consulte la información de la OCU al respecto, independiente, actual y valiosa. Al final el anillo no fue efectivo. Uy, perdón. Ahora está, aquí estamos. Vale, el anillo no fue efectivo. Pero bueno, estas dietas que se publicitan y se promocionan en revistas y en internet existen. Y una muy famosa que me habéis mencionado en el cuestionario es la dieta hiperproteica o la dieta cetogénica. Son lo mismo. Lo que pretenden estas dietas es eliminar todos los alimentos ricos en hidratos de carbono, cereales, legumbres, patata, y la presencia de las frutas y verduras muchas veces está en muy poca cantidad. La intención es movilizar las reservas de grasa, ya que como no estamos proporcionando hidratos de carbono, que al fin y al cabo es una forma que tenemos de consumir glucosa, nuestro organismo necesita glucosa para mover los músculos y las células nerviosas. Por lo tanto, si el organismo no le estamos dando ese combustible, lo va a tirar de reservas. Sí que es cierto que con estas dietas se pierde peso y de forma muy rápida y muchas veces un peso muy drástico, pero ese peso, antes de movilizar las grasas, nuestro cuerpo va a usar la reserva de glucosa en forma de glucógeno, que se encuentra tanto en hígado como en músculos, pero también proteínas procedentes de músculos que el organismo considera que no se utilizan tanto. Entonces, hasta que lleguemos a movilizar esas reservas de grasas, se movilizan otro tipo de compuestos importantes. Y de hecho, lo primero que se pierde es agua y es músculo. También hay problemas en estas dietas
pues debido a la falta de azúcar, problemas de fatiga, problemas de calambres. También hay carencias nutricionales, vitamínicas, minerales, estreñimiento. Pero lo que es más acuciante es que al ser una dieta tan rica en proteínas, lo que hace es que hay una sobrecarga en el funcionamiento tanto del hígado como de los riñones. Y si estas dietas se siguen durante mucho tiempo, sí que puede llegar a haber problemas renales. Y por otro lado, la movilización de grasas se traduce en producción de cuerpos cetónicos que se perciben en el aliento de las personas, es cetona, manzana. Y es que los cuerpos cetónicos en grandes cantidades pueden llegar a ser tóxicos para las células nerviosas. Por lo tanto, es una dieta desequilibrada porque no incluye un grupo de alimentos básicos que hemos hablado en el plato saludable, se pierde peso rápidamente, pero el coste es que nos podemos ver afectados tanto nuestros riñones como nuestras células nerviosas. Por lo tanto, se pierde peso, sí, pero nuestra salud se puede ver afectada. Otra dieta que también está muy de moda es el ayuno o el ayuno intermitente. La teoría es que hay un periodo de tiempo, mínimo 12 horas, en el cual no se ingiere ningún alimento. Pues este tiempo puede llegar a ser un día. Es una dieta muy hipocalórica, donde se incide más en el tiempo que no se ingieren cada alimento que en el tipo de alimentos que no se ingieren. Se han hecho estudios, han comparado con dietas de restricción calóricas, pongamos unas 1500 o menos, y sí que es cierto que se ha visto que se pierden peso en las dos. Lo que pasa es que en el caso del ayuno, al no incidir en el tipo de alimentos que se ingieren, no hay una reeducación de nuestros hábitos alimentarios. También es cierto que cuando estas dietas se siguen durante mucho tiempo, pueden haber problemas por inanición o incluso problemas que pueden desembocar en trastornos de la conducta alimentaria. Así pues, una vez más, perdemos peso, pero nuestra salud se puede ver afectada. Existen también dietas fantasiosas, dietas que no están basadas en ninguna evidencia científica. Por ejemplo, el caso de la dieta del grupo sanguíneo, que según el grupo sanguíneo que teníamos nos aconsejaban un tipo de alimentación sin ninguna evidencia científica. También dietas basadas en experiencias propias de personas que ellos habían experimentado un cambio en sus hábitos alimentarios y les habían ido bien. Por ejemplo, en este caso, la dieta del delfín, un señor que bebiendo todos los días agua de mar decía que había incluso adelgazado y ha mejorado su salud. Por supuesto, beber agua saludable todos los días no está carente de riesgo. También están las dietas que están asociadas a los superalimentos. Están asociadas pues, al consumo únicamente de frutas, normalmente suelen ser frutas tropicales, pero que son al final dietas muy hipocalóricas, dietas monótonas y dietas que no están carentes de riesgo, ya que crean carencias nutricionales. Esto nos lleva a decir que ante estas dietas que aparecen en internet o en las redes sociales o en cualquier medio, hay que ser críticos. Hay que dudar de aquellas que nos prometen una pérdida de peso rápido, porque al fin y al cabo, todas las dietas que nos prometan perder peso más allá de 4 kilos, seguramente que será peso que vayamos a recuperar, porque una pérdida de peso permanente es aquella que está entre 500 gramos, 1 kilo a la semana. Las dietas que nos digan que sin esfuerzo no tiene sentido. Hemos hablado al principio que perder peso supone cambiar nuestros hábitos de vida, cambiar nuestra forma de alimentarnos, cambiar nuestra forma de movernos, cambiar también nuestro bienestar. Y eso no se hace de la noche a la mañana, se hace poquito a poco. Que digan que son seguras y sin riesgos, ya lo hemos visto tanto en la dieta hiperproteica como en el ayuno, como en la dieta del delfín. Son dietas que pueden ser peligrosas para nuestra salud. Dietas en las que no estén incluidos todos los alimentos básicos, como los que hemos mencionado en el caso del plato saludable, tampoco, porque nuestra alimentación tiene que ser variada y equilibrada. También dudar de aquellas dietas que estén vinculadas a la compra de un producto o de un libro o de productos de complementos, porque al fin y al cabo nuestra alimentación se tiene que basar en los alimentos que podamos adquirir o en un mercado o en un supermercado, independientemente de la marca que tengan. Y ya por último, dietas que no nos
desaconsejan el ejercicio físico tampoco no son buenas, porque como hemos visto, podemos bajar nuestra ingesta calórica, pero también tenemos que aumentar nuestro gasto energético. Esto es un poco dietas, hablando de dietas, pero es que en el mundo de adelgazar también están teniendo cada vez más cabida los complementos alimenticios. En la encuesta que me rellenasteis al principio de la inscripción del webinar, pocos de vosotros dijisteis que habíais consumido complementos en el último año. Sobre todo estos complementos os habéis informado, os habéis adquirido por internet o habéis sabido de ellos que los habéis consumido previamente. El tipo de complementos que me habéis mencionado son sobre todo a base de plantas medicinales, de botánicos, de Garcinia camboya, té verde. Y bueno, las expectativas, en la mayoría habéis dicho que habían cumplido vuestras expectativas. ¿Pero qué son los complementos alimenticios? Al fin y al cabo son una fuente concentrada de una serie de sustancias o de nutrientes. Estamos hablando de vitaminas, minerales, pero también de plantas o lo que llamamos también los botánicos. Y lo que realmente su función es completar una dieta normal. Completarla en caso de personas cuyos requerimientos se ven aumentados, estoy por ejemplo hablando de mujeres embarazadas, de deportistas, pero también en el caso de aquellas personas que les cuesta llegar a sus requerimientos. Por ejemplo, en el caso de las personas mayores que son más inapetentes, que comen menos y entonces es bueno a lo mejor suplementar su dieta. También los complementos pueden ser de utilidad en todas aquellas personas que por razones médicas o personales excluyan un grupo de alimentos de su dieta. Por ejemplo, las personas que sean alérgicas al pescado, pues es bueno que tomen complementos a base de omega 3. O las personas que sean veganas, es bueno que tomen complementos a base de vitamina B12. Una encuesta que realizamos en OCU, en las cuales preguntamos a población adulta española, nos dijeron que la mayoría de los complementos que compraban eran vitaminas. Más de un tercio, casi el 40% de ellos dijeron que se informaron a través de internet sobre esos complementos y es que más de la mitad los habían adquirido online. Y la factura no era baladí. Al año se gastaban 114 euros de media. Es una cantidad importante. Pero bueno, todos tenemos en mente que total, son vitaminas y es que no es malo para la salud y nada más lejos de la realidad. Los complementos no están exentos de riesgo. Por ejemplo, el riesgo de la sobreingesta, incluso en nutrientes como pueden ser vitaminas, algunas vitaminas como la vitamina A o algunos minerales, si se ingieren en grandes cantidades pueden llegar a ser tóxicos. También existen las interacciones entre algunas plantas presentes en complementos botánicos y medicamentos. Luego, cuando adquirimos estos complementos online, está el riesgo que la compra online, sobre todo cuando estos complementos vienen de países terceros, no hay un control ni de su publicidad ni de su composición. Y es que, por ejemplo, nosotros hicimos en OCU, hemos hecho un estudio sobre complementos alimenticios de venta online y recibimos bastantes de ellos cuyo etiquetado venía o en chino o en inglés, de tal forma que no podíamos saber de qué es lo que íbamos a consumir en ese momento. Entonces, en este caso es tirar el dinero, pero también hay un riesgo para nuestra salud. Y es que hay alertas alimentarias relacionadas con los complementos alimenticios y son alertas debido a la presencia de sustancias adulteradas o incluso de sustancias ilegales. Así pues, 4 reglas importantes a la hora de adquirir un complemento alimenticio. Una es a lo mejor, hacernos volver a ese ejercicio que hemos hablado al principio de cómo es nuestra alimentación, porque consumiendo más frutas, consumiendo más verduras, cereales integrales, no tenemos que recurrir a complementos a base de vitaminas o de minerales. Hablar con nuestro médico, porque claro, si tomamos una medicación y vamos a comprar un complemento a base de plantas de botánicos, puede existir una interacción. También, si con todo adquirimos esos complementos, leer con atención el etiquetado para conocer tanto su composición y poder identificar aquellos ingredientes que a lo mejor podamos ser alérgicos o que puedan interaccionar con medicación, pero también para conocer la dosis y la posología para evitar esa sobreingesta. Y por último, mantener un espíritu crítico. La verdad que no existen los milagros. Los complementos quemagrasas no existen. Porque si existiesen los complementos quemagrasas, esos complementos que funden la grasa, el problema que hemos hablado al principio de que más de la mitad de la población española tiene problemas de sobrepeso o obesidad, no existiría. Y ser
también críticos ante la alegación natural. Está muy de moda lo natural, pero los complementos ya lo hemos visto, las plantas pueden interaccionar y ser tóxicas. Y bueno, ya solo me quedan unos últimos consejos de cómo perder peso sin que nuestra salud se vea afectada. Y como resumen, es que los milagros no existen. No existen esas pastillas, esos tratamientos que en un simple chasquido permitan que consigamos ese peso tan deseado. Pero sí que existe una receta donde hay 3 ingredientes básicos, que son la motivación. Es importante estar motivados, realmente querer perder peso, porque eso supone que tenemos que cambiar nuestros hábitos y eso recae mucho en nosotros. El sentido común para poder reconocer todos esos tratamientos milagrosos que hay en las redes sociales y que lo que van a hacer es que perdamos dinero y, en el peor de los casos, salud. Y por último, y muy importante, el asesoramiento de un profesional de la salud. Y bueno, ¿por qué? Porque al fin y al cabo nosotros tenemos derecho a conocer la formación académica de la persona que nos va a asesorar, de la persona que nos va a ayudar a cambiar nuestros hábitos. Porque de esta forma vamos a poder huir, rechazar a todos esos gurús que nos quieren vender tratamientos basados en sus experiencias personales o simplemente en un interés comercial, porque nos quieren vender su libro, nos quieren vender sus productos. Y es que el profesional de la salud lo que va a hacer es ayudarnos a identificar ese peso ideal del que hemos hablado al principio, con el que nos vamos a sentir a gusto y nos va a establecer una meta realista. Y bueno, sí que es cierto que al principio os he dicho que este webinar no pretendía ser una consulta dietética, pero los socios de OcuSalud sí que tenéis acceso a una consulta dietética, a una consulta con un médico y un psicólogo que sí que os puede ayudar a os asesorar o incluso responder vuestras dudas. Y bueno, yo por mi parte he terminado, no sé si habrá alguna pregunta o alguna cuestión. Gemma. Sí, gracias, Cecilia. Pues sí, tenemos aquí unas cuantas preguntas en el chat. Voy a intentar irlas formulando en alto para ver si puedes darles más o menos contestación. Por ir un poco por el orden en el que se han puesto, nos pregunta una de las asistentes por el microbioma, la microbiota intestinal, entiendo que se refiere a eso, a la microbiota intestinal y su influencia en el peso, que está leyendo un libro sobre este tema. Entonces, ¿hasta qué punto tiene importancia? Sí, la microbiota intestinal está muy relacionada con nuestros hábitos alimentarios. Está en pleno proceso de investigación y sí que se han hecho estudios a nivel de ratones en el cual se ha visto que se han hecho trasplantes de la microbiota de un ratón delgado a un ratón obeso y sí que se han visto cambios. Pero al fin y al cabo, es verdad que hay como una simbiosis entre nuestra microbiota y nosotros mismos y hay una relación. Pero lo que sí que hay que pensar es que por mucho que nos hagamos estos trasplantes, si nosotros no cambiamos nuestros hábitos de vida, no va a servir de nada. Es decir, es importante pensar que a lo mejor una persona, a lo mejor haciéndole, si funcionan y dan resultados estas investigaciones, sí que es una ayuda, pero nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos alimentarios. Entonces sí que hay una relación entre que la diferente composición de la microbiota puede influir un poco en el peso o estar relacionado en algún modo. Pero de la misma forma que a la inversa, es decir, nuestra alimentación es bidireccional. Es bidireccional. Pero si no cambiamos nuestros hábitos no va a haber ningún efecto. Pero todo esto está aún en investigación. O sea, que todavía no se puede sacar conclusiones prematuras. También nos preguntan que las personas pues, de más edad, una mujer de 63 años, entiendo que estamos todas, pues eso, edades ya después de la menopausia, es mucho más difícil perder peso, que si hay alguna manera de facilitar la pérdida de peso, pues eso, que cuanto más años tenemos, más difícil es. El problema con la menopausia es que también intervienen en cambios hormonales en nuestro organismo y sí que en la movilización de las grasas es mucho más lenta. Pero lo que a veces consideramos, es decir, lo que no hay que hacer es moverse, o sea, lo que sí que hay que hacer es moverse más, es decir, no hay que perder
ese afán de cambiar, de movernos, de alimentarnos más. Sí que va a ser mucho más difícil porque llevamos mucho tiempo adquiriendo unos hábitos y la transformación, los cambios hormonales que se producen en la mujer en ese momento no lo hacen más fácil, pero hay que perseverar y sobre todo no recurrir a todos estos tratamientos porque lo que hacen es lo que he dicho antes, es decir, esa pérdida de peso tan rápida, se recupera el peso también muy rápido, incluso mucho más de lo que se ha perdido y cada vez dificultan más movilizar tantas nuestras reservas de grasa. O sea, que hay que ir a estrategias que realmente sean a largo plazo. Sí, de cambio de hábitos. Sí. En este sentido también nos pregunta una persona que ha perdido peso usando Herbalife. Y entonces, pues claro, ha perdido mucho peso, pero ahora le da miedo volver a recuperarlo. Esto que hablamos, ¿no? De lo que decías, de dietas yo-yo, subidas y bajadas y pues eso, ¿cómo se pueden evitar? Pues cambiando hábitos. Bueno, un poco ya lo has contestado, pero... La cuestión de Herbalife es... sustitutos de comida en general, que también hay otra pregunta sobre sustitutos de comida. A ver, la cuestión de Herbalife, de sustitutos de comida, es que, insisto, por ejemplo, Herbalife, nos centramos en Herbalife, hicimos un estudio cuando fuimos a diferentes centros para perder peso y cogimos fue una encuesta, un mystery shopping, que alguien va y va a estos centros. Y fueron personas diferentes, en diferentes centros de Herbalife, y a las dos personas les dieron la misma dieta. Y la dieta, aunque publicitaban que era dieta gratuita, no nos la daban, no nos la facilitaban si no comprábamos los productos. Por lo tanto, Herbalife, la parte comercial de Herbalife se centra en la venta de esos productos. Pero las dietas eran las mismas cuando eran personas totalmente diferentes. ¿Qué pasa con Herbalife? Que te da una dieta muy hipocalórica, efectivamente pierdes peso, pero está todo vinculado a unos productos que eran sobre todo fibras. Pero una vez que terminas la dieta, ¿qué pasa? ¿Qué comes? Si no te han dicho cómo comer, si no te han dicho qué tienes que hacer. Por lo tanto, vuelves a esos errores que hemos hablado previamente y vuelves a entrar en esa rueda viciosa. Los sustitutos de comida están recogidos, su composición está recogida por la legislación, es decir, tienen que cumplir una serie de requisitos en composición en grasas, en hidratos de carbono, el perfil de grasas también y también en el aporte calórico. Pero volvemos a lo mismo, si yo me acostumbro a alimentarme a base de unas barritas o de unos batidos, cuando deje de comer esas barritas y esos batidos, ¿qué voy a comer? Si a mí nadie me ha enseñado qué es lo que tengo que comer. Sí que los sustitutos de comida pueden servir, pues tengo que ir al campo y pues me lo como, no pasa. O sea, que sí pueden ayudarnos, pueden ser un comodín, pero no son la solución para perder peso. Sí, se pueden utilizar un poco de vez en cuando, para algún momento puntual, pero claro, no, porque luego en vez de la barrita te las comes de chocolate de verdad. Claro, también eso es verdad, que muchas de estas las ponen de chocolate porque, claro, para que sean más apetitosas. Y también nos preguntan por medicamentos, si hay medicamentos que nos hacen adelgazar. Y específicamente otra pregunta es sobre un medicamento para diabetes que le recomienda el endocrino tomar para perder peso, aún no teniendo diabetes. Si de esto puede tener riesgos. Bueno, hay este medicamento y luego también hay otra pregunta genérica sobre medicamentos en general para adelgazar. Vale. Todo el webinar estaba sobre todo centrado en personas, como en el ejemplo que he puesto, personas que tengan un sobrepeso moderado. Estamos hablando de un IMC hasta 27. Más allá de 27 a 30 estamos hablando de un sobrepeso importante y a partir de 30 estamos hablando de obesidad. Incluso a partir de 40 y IMC 40 ya estamos hablando de obesidad mórbida. Cuando estamos hablando de IMCs por encima de 27, es decir, sobrepeso importante o de obesidad, sí que hay medicamentos, los medicamentos, pero siempre se van a prescribir si la dieta hipocalórica y la actividad física no han sido eficientes. No se ha podido perder peso y siempre, siempre, siempre bajo supervisión médica. Muchos de estos medicamentos para adelgazar son medicamentos que lo que hacen es crear en nuestro intestino, crear una capa para disminuir la absorción de grasas. En cuanto a medicamentos
que bajan la glucosa, es que la verdad que yo no tengo conocimiento de ellos, pero siempre, insisto, cuando hay un medicamento hay que hablar con los médicos, siempre bajo supervisión médica, porque realmente nos pueden afectar. Es decir, que no consumamos azúcar, es lo que he dicho como en la dieta hiperproteica. El azúcar es necesario para nuestro organismo, necesitamos azúcar para que nuestras células nerviosas funcionen. Entonces, si estamos limitando nuestro cuerpo el acceso a ese azúcar, pues la verdad que es muy peligroso. Entonces yo es que eso tomar medicamentos siempre con supervisión de un médico, porque pero si te da una bajada de glucosa es muy peligrosa. Muy peligrosa. Hay que tener mucho cuidado. También nos preguntan por los suplementos quemagrasas, si funcionan. A ver, es lo que os he dicho en el webinar, no existen los quemagrasas. Hay muchos, sí que es cierto que hay muchos, sobre todo en internet, hay muchos complementos que se venden como quemagrasas. Normalmente uno de los ingredientes, de los componentes que tienen suelen ser la L-carnitina y son compuestos que intervienen en nuestro metabolismo y están muy relacionados con el metabolismo de las grasas. Facilitan la oxidación de las grasas, pero en el funcionamiento normal de nuestro metabolismo. Ahora, de ahí a que quemen las grasas, fundan las grasas, hay un abismo. Y la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, es la que se encarga de establecer, da opiniones sobre las relaciones, el efecto de algunas sustancias de nutrientes y su relación con la salud. Y a día de hoy no ha aceptado, no ha autorizado ninguna alegación que diga que una sustancia, un ingrediente tenga un efecto de quemagrasas. Por lo tanto, ningún ingrediente ha demostrado esa eficacia. Por mucho que vayan contando. Sí que es verdad que solo hay uno que está autorizado su uso, que es el glucomanano. El glucomanano, se puede decir que el glucomanano ayuda a perder peso siempre y cuando se siga una dieta hipocalórica y si el complemento alimenticio cumple una serie de requisitos. Es decir, que se tome 3 dosis al día, que cada dosis sea de 1 gramo, por lo tanto a lo largo del día se consuman 3 gramos de glucomanano. Es una fibra soluble. Es el único ingrediente que ha demostrado su eficacia y está autorizado todo producto que lleve glucomanano a decir que ayuda en las dietas de adelgazamiento. Muy bien, también nos preguntaban que, como hemos dicho al principio, pues que usemos proteína saludable, consumamos proteína saludable. ¿Cuáles son las proteínas no saludables? Nos preguntan. Buena pregunta. Ejemplos también nos piden. Sobre todo, a ver, en el plato saludable, aunque lo hemos usado aquí en el webinar de adelgazar, el plato saludable es apto para el público en general, para todo el mundo. Entonces, ¿qué no son proteínas no saludables? Pues estamos sobre todo hablando de esas proteínas pues, relacionadas con el embutido, de carnes mucho más grasas, de pescados. Bueno, los pescados no son tan grasos como pensamos. Es decir, que estén vinculadas a productos cuya composición nutricional no sea tan saludable. Por lo tanto, ¿qué es la proteína saludable? Pues estamos hablando de carnes magras, de aves, de pescados, de lácteos, del huevo y sobre todo de las legumbres. Muy bien, yo creo que queda claro. Todo lo que muchas veces nos dicen que nos tenemos que quitar, pues es por algo. También nos preguntan si las pulseras de actividad son útiles. Las pulseras, entiendo que son las que te miden los pasos, el ejercicio, las pulsaciones. Son una ayuda, porque al fin y al cabo, a ver, la idea es moverse más. Si el tener un reloj, una pulsera que te dice que en vez de los 5.000 o los 6.000, es verdad que los 10.000 pasos diarios es como está en boca de todo el mundo, pero no es necesario. Si nosotros nunca hemos andado, es una tontería ponernos como meta 10.000, pues pongámonos 5.000. Y si ya conseguimos andar 5.000, hacer 5.000 pasos todos los días, pues dentro de unas semanas ponemos 6.000, poquito a poco. Si esas nos ayudan a movernos más, bienvenidas sean. Si es que de eso se trata, simplemente se trata de movernos más, no de correr. Es decir, lo que no podemos hacer es que de estar sentados todo el día a de repente querer correr una maratón. No, porque lo vamos a abandonar.
Lo que hay que hacer es moverse un poco más. Si una pulsera, pues digo, pues si yo nunca he andado, pues ando 2000 pasos. Y cuando llevo una semana, pues andaré 4000. Y cada vez nos vamos poniendo retos de tal forma que sea divertido, no que sea, ya bastantes castigos tenemos. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, sí, sí nos pueden ayudar. Y luego también nos preguntan por aquí por ataques o golpes de hambre, cómo controlarlos. Y también en relación con eso hablan de alimentos saciantes, qué alimentos nos pueden saciar. Pues es una manera de controlar un poco el hambre, los ataques de hambre que nos puedan dar. A ver, primero hay que saber por qué tenemos un ataque de hambre. Si tenemos un ataque de hambre porque tenemos un disgusto, como he dicho antes, esa relación de estado de ánimo y alimentación, si no somos es decir, si tenemos un ataque de hambre porque estamos muy alterados, pues tenemos un ataque de hambre porque no hemos comido, porque llevamos a lo mejor 10 horas sin comer. Si somos personas que necesitamos comer a lo largo de varias veces, pues simplemente comer cada 3 o 4 horas nos puede ayudar a disminuir esos periodos de hambre. Lo ideal es masticar. Es decir, si comemos despacio, nos sentamos, mordemos, es decir, coger una manzana y morderla, masticarla y pasar un buen rato masticándolo, lo que nos ayuda a saciarnos. Si comemos productos que tragamos rápidamente, por ejemplo, esos batidos que nos llenan, simplemente nos llenan el estómago, pero también se vacían lentamente. Lo que hay que hacer es comer productos ricos en fibra. Es que al final siempre vuelvo al plato saludable. Volvemos a las frutas que tienen mucha fibra, a las verduras, a los cereales integrales. Si Nos dicen masticamos, también que las fibras que le dan gases. ¿Qué hacemos? Que sean alimentos saciantes que no sean con exceso de fibra, porque da gases. bueno, también es también cuánta fibra tome, pero bueno, la proteína de por sí también es saciante, pero claro, no es bueno consumir tanta fibra. Pero bueno, eso ya, en este caso, si esta persona es de la línea consulado, yo ahí sí que le aconsejo que pida asesoramiento a un nutricionista. Pero también es verdad que la fibra, al final, el intestino se acostumbra cuando empezamos Sí, a tomar esos productos. Al principio pueden dar muchos gases, pero al final la microbiota se adapta y los metaboliza un poco mejor. Entonces, yo creo que siempre también dicen hay que hay que un que poco introducirlo poco a poco, claro. Plan de, no dar, siempre hay que ponerlo poquito a poco, en cantidades insistir. pequeñitas. Y también nos preguntan, pues eso, por una persona que va dejando de comer carne. Bueno, ahora pasa mucho, hay mucha gente que cada vez come menos carne, por unas razones o por otras, y que cómo es posible llevar una dieta vegetariana saludable cuando se consume poca carne. ¿Vegetariana? Vegetariana, no vegana. no vegana. Aquí nos preguntan de vegetariana. Bien, o sea, no hay ningún tipo de problema, simplemente que sí que es verdad que las legumbres tienen que estar más presentes, también tienen que estar presentes también los frutos secos, claro, frutos secos que no estén ni fritos ni salados. También se pueden recurrir a los productos tipo el tofu, seitán. Estos productos, los llamados hamburguesas vegetarianas, son al fin y al cabo son productos muy procesados. Es decir, es mejor pues, recurrir eso a la combinación de cereales con legumbres. El huevo también tiene que estar presente, al igual que los lácteos. Al fin y al cabo, nuestra dieta, el problema de nuestra dieta occidental es que es muy rica en proteína de origen animal. Es decir, casi nosotros tendríamos que tender a consumir mucha menos proteína, un poco como se hacía antes, que todo gira, es decir, ahora todo gira alrededor del filete o del pescado, y en realidad lo que tiene que ser es que todo tiene que girar alrededor de las legumbres o de las verduras, y la carne o el pescado simplemente es de acompañamiento, se puede decir. Sí, sí, decir, no carne con cosas, sino cosas con carne. con carne. Muy bien. Y también nos preguntan por las famosas pastillas de alcachofa, las cápsulas de alcachofa, que se habla tanto de que adelgazan y tanta famosa comiendo cápsulas de alcachofa. A ver, la alcachofa es una hortaliza y como tal es rica en fibra y es un producto diurético. Por lo tanto, diurético, ¿qué quiere decir? Perder líquidos. Y no es perder grasa, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Perder peso no es perder líquidos, es perder grasa.
¿Qué pasa con las cápsulas de alcachofa? Antes os he mencionado que la Autoridad Europea, la EFSA, de Seguridad Alimentaria, la EFSA, estudia pues, los ingredientes y su efecto sobre la salud. Eso mismo iban a hacer con lo que nosotros llamamos los botánicos. Lo que pasa es que muchos botánicos se han escudado en el uso tradicional de esos productos, por ejemplo la alcachofa, pues para dietas de adelgazamiento, incluso para protección del hígado, pero al final ese uso tradicional no ha podido demostrar con base científica realmente que sean eficaces. Aún se ve en los complementos hasta que la Autoridad Europea no dé un dictamen científico y diga pues si funciona o no funciona, se permiten que todos estos complementos sigan haciendo este tipo de alegaciones. Pero no funciona. De todos modos, mi consejo, en vez de comprar unas cápsulas de alcachofa, que compren las alcachofas y se las coman, o sea, un plato de alcachofas, que eso seguramente será muchísimo más saciante, con muchas más beneficios nutricionales que una cápsula de alcachofa. O sea, Y más alcachofa y más barato seguramente, porque la cápsula poca alcachofa tendrá. Nada. Seguramente no salga muy barata. Entonces mejor comprar la alcachofa, muchísimo mejor, más rica también. También nos preguntan, si el ayuno intermitente no funciona, comer cada 3 horas tampoco. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué hacemos? ¿Comemos pocas veces, muchas veces? ¿Ayunamos, no ayunamos? Bueno, un poco cuál sería la pauta razonable. El ayuno intermitente, a ver, lo que hace sí funciona porque pierdes peso, pero pierdes peso igual que si haces una dieta hipocalórica. Pero lo que pasa es que hay riesgos para la salud. Hay personas que necesitan, es decir, lo que es importante es que nos tenemos que conocer a nosotros mismos y por eso es muy importante que haya un profesional que nos acompañe, porque a lo mejor hay personas que pueden estar 10 horas sin comer porque su metabolismo se lo permite y otros que tienen que estar comiendo constantemente. Por eso es importante que haya un profesional, porque no es lo mismo comer cada 3 horas, porque no puedes estar comiendo pescado o legumbres cada 3 horas, pero a lo mejor una persona que come cada 10 horas o 2 veces al día, pues sí que hay que componer esa dieta y esas ingestas de forma que no le suponga ningún problema para la salud. Es decir, es muy importante que un dietista nutricionista nos acompañe y nos asesore, porque las circunstancias de cada uno, a uno le viene bien desayunar y a otro no le viene bien desayunar, y uno necesita comer cada 3 horas y otro no puede comer cada 3 horas. Sí, que hay que adaptarse cada uno un poco a su estilo de vida, a su manera. También nos pregunta una persona, los pacientes tiroidectomizados, qué difícil de decir, bueno, que les ha extirpado tiroides, para que nos entendamos todos, ¿son más propensos al aumento de peso, más resistentes a esta pérdida? ¿Qué consecuencias tiene? Pues que eso ya Bueno, yo entiendo que depende, claro, es que eso depende un poco de cómo de controlado esté el suministro de hormonas tiroideas. Una vez que las hormonas tiroideas no las produces porque te han extirpado el tiroides, tienes que tomarlas como medicamento. Entonces, es verdad que es difícil o sea, tiene que estar muy bien controlado para que esas personas ni pierdan mucho peso ni ganen mucho peso. Pero eso es una cuestión que tiene que controlar el endocrino. Y esas personas sí que tienen que tener pues, unos hábitos más estables para efectivamente que estén acompañados con esa medicación que lleven. Pero yo creo que es un caso un poco particular y que todo depende de cómo se regule esa medicación. Sí. También nos preguntan qué opinamos de las aplicaciones nutricionales, pues estas que te dicen si pues con el Nutri-Score, ¿no? Que si los alimentos son rojos o verdes, A, B, C, que por cierto también en OCU tenemos una aplicación, OCU Market, que también te da una valoración de esos alimentos envasados con etiqueta, con lista de ingredientes y todo esto. A ver, eso es una de las preguntas. El Nutri-Score lo que hace es simplemente darnos una valoración general de la composición nutricional de productos procesados, de productos con una lista de ingredientes. En el plato saludable, si os recordáis, estábamos hablando de verduras y frutas, a ser posible frescas, de cereales integrales, de proteínas saludables. Estamos sobre todo, la idea es sobre todo basar nuestra alimentación en productos frescos.
y productos poco procesados. Esto no quita que hay que ir al supermercado a comprar productos, es decir, tenemos que comprar leche, tenemos que comprar yogures. Y ahí en ese caso es donde entra el Nutri-Score. El Nutri-Score lo que nos permite es que con un simple vistazo podamos ver la opción más saludable, es decir, el Nutri-Score es la escala que va de la A, color verde oscuro, a la E, rojo, A siendo más saludable y el E con una composición nutricional menos saludable. Entonces, lo que nos permite es que con un simple vistazo ver en un lineal, en una misma categoría, cuál es el que tiene la mejor valoración y elegir en consecuencia, es decir, si queremos coger una E, pero sabemos que estamos cogiendo una E. Para eso sirve el Nutri-Score, no sirve para adelgazar el Nutri-Score. El Nutri-Score sirve para que nosotros facilitarnos nuestra elección de compra. Como el Nutri-Score ahora no es obligatorio, simplemente algunas empresas, marcas han decidido utilizarlo y nosotros en OCU sí que defendemos el Nutri-Score, pues por ejemplo nuestra aplicación lo que hace es ayudarnos, es decir, si cogemos un producto con el código, le escaneamos el código de barras y nos aparece. El Nutri-Score también es verdad que aparecen otros parámetros en nuestra aplicación, como es la cantidad de grasas saturadas, azúcares y sal, que son justamente nutrientes que hay que vigilar, porque están muy relacionados con problemas cardiovasculares. Pero el Nutri-Score no ayuda a adelgazar. O sea, no vamos a adelgazar. Pero bueno, sí que hay veces que en una casa no todos están adelgazando y es verdad que pues, hay gente que sí que va a comer alguna galleta o va a tomar algún producto, pues le puede ayudar a elegir mejor. Nos preguntan por alimentos, ya los ponen aquí como milagro, ¿no? ¿Qué pensamos de los consejos que hay por internet de comer 20 onzas de chocolate negro al día, 3 dátiles, 6 altramuces, en fin, pues eso, un poco ya pues lo hemos eso, comentado, pero pues coméntalo un eso. poco más si quieres, Cecilia. Pues es que justamente la persona se ha dicho, mira, es que es eso, o sea, hay algunos, es como un poco lo del vídeo, me parecía un poco inverosímil, pero al fin y al cabo hay gente que nos quiere vender ese tipo de productos, entonces hay que ser muy críticos, hay que no caer en la tentación, porque realmente sería fantástico tener una pastilla o tener un producto o poder comer chocolate y no engordar, eso sería, bueno, la panacea, pero es que eso no existe, entonces no podemos caer en esas mentiras, tenemos que mantenernos críticos. Sí que es verdad que nosotros desde OCU, cuando vemos publicidades que son realmente ya rozando la ilegalidad, sí que nosotros notificamos este tipo de comportamientos y de actos a la Agencia de Seguridad Alimentaria. Sí, eso sí que nosotros lo hacemos. Es decir, también es verdad que si alguien ve publicidades de productos que realmente son totalmente productos milagrosos o que inducen al engaño, pues que nos lo notifiquen, que nos lo comuniquen a OCU y nosotros directamente se lo comunicamos a la agencia. Incluso, o si no, directamente a la empresa que hace esa publicidad para llevar a cabo Muchas veces son gente que dice que a mí me ha funcionado, pero ya veremos a ver por cuánto tiempo. Y también aquí por último nos pregunta una persona que es diabética, pero es verdad que hay mucha gente que puede estar en este caso. Por eso, aunque esto no pretendía ser una consulta, pero un poco la pongo por este motivo, ¿no? Personas diabéticas que no les funciona ninguna dieta, que le aconsejan comer cada 3 horas, si como cada 3 horas engordo, si no tampoco, no me bajan los niveles de azúcar, en fin, que este círculo de diabetes, engordar, cuanto más se engorda, más resistencia a la insulina, se entra en un círculo vicioso, pues es difícil de romper. Pero bueno, ¿qué consejo le podríamos dar? Aquí es que los diabéticos es que intervienen 3 elementos. Interviene la alimentación, interviene la actividad física, pero también interviene la insulina. Y ahí en ese convenio, en ese equilibrio, tiene que intervenir el endocrino, porque al fin y al cabo la insulina te la vas a inyectar o te la vas en base a lo que vayas a comer. También influirá el ejercicio que vayas a hacer. Por lo tanto, es verdad que hay que llegar, y no es fácil, no es fácil llegar a ese equilibrio, porque también también influye el estrés hace que necesitemos más azúcar, por lo tanto es muy importante llegar a ese equilibrio, conocernos nosotros mismos, no se consigue de la noche a la mañana, y aquí hablar con nuestro endocrino es fundamental. Sí, porque hay que elegir todo y probablemente aumentar la actividad física para bajar la resistencia a la insulina y ahí romper un poco ese
ese círculo vicioso y cambiar de hábitos y sobre todo también el aspecto psicológico, ¿no? Importante. Nos pone aquí una última que acaba de llegar sobre tés quemagrasa, otro té con, pues eso, con laxantes, con diuréticos. Ya nos pone aquí la persona que nos lo pregunta, nos dice peligrosos. Muy Pues peligrosos, sí. muy peligrosos. Porque al fin y al cabo los diuréticos lo que hacen es perdemos líquidos. No, es que no perdemos grasa, perdemos líquidos. Y con los laxantes, pues todos sabemos cuál es la funcionalidad de los laxantes y por lo tanto puede haber una irritación de nuestro tubo intestinal, puede haber una disminución de absorción de nutrientes, por lo tanto nuestra salud no es una forma de adelgazar. Porque tampoco podemos solucionar, es que insisto, no podemos solucionar unos malos hábitos alimentarios con una pastilla que va a hacer que perdamos más líquidos o que vayamos más al servicio. Es decir, que no, eso no es una forma de perder peso. No. Pues esto era ya la última pregunta. No sé si, bueno, son ya las 6. De momento nadie nos ha escrito ninguna pregunta más. Yo creo que hemos tocado un poco todos los palos. No hay soluciones mágicas. No, desgraciadamente no. Pero el esfuerzo merece la pena. Eso sí. Porque ganamos en salud, nos bajan mucho parámetros que son de riesgo cardiovascular, cambiamos los hábitos, podemos descubrir nuevas comidas que nos gustan Sí. y además contagiar los hábitos, los buenos hábitos al resto de la familia también, no solamente a la persona que está Sí, es perdiendo importante. peso, sino al resto de la familia que acompañe. Sí, sí, es importante, claro, también no pensar que nosotros nos ponemos a dieta y nuestro entorno nuestra dieta, es que no es eso, insisto, no es ponerse a dieta, es cambiar los hábitos. Y si vamos a adquirir hábitos de vida que vayan a ser beneficiosos, van a ser más saludables, por supuesto lo van a ser para nuestro entorno. Si nosotros vamos a comer más saludable, también lo tiene que hacer nuestro entorno. Es que se beneficia a todo el mundo. Y además lo hacemos acompañados, que siempre es mucho mejor. Siempre es mucho mejor, mucho más agradable. Sí. Bueno, pues yo creo que ya son las 6:02. Todavía estamos aquí bastantes, hay muchos valientes que han aguantado y bueno, ya recordaros que la sesión está grabada, si alguien se ha tenido que ir, si alguien quiere pues revisar alguna parte, quiere ver algún gráfico, los enlaces, pues todos lo vamos a mandar junto con algunas informaciones de interés para que, bueno, os animéis en esta difícil pero reconfortante tarea de perder peso porque el premio merece la pena. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotras hoy aquí y bueno, nos vemos en el siguiente webinar, que esperemos que sea muy pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias a todos.